Bienvenidos a una nueva emisión de La Mancha. Hoy vamos a hablar de un tema que ha fascinado a artistas durante siglos y que en la actualidad sigue siendo de lo más relevante, el retrato. Si alguna vez has querido dibujar un rostro y no sabías por dónde empezar, esta es tu oportunidad. Hoy vamos a conocer las bases esenciales para construir todo tipo de rostros. Comenzamos. El rostro humano es una de las formas más interesantes y complejas de representar. Pero no te asustes, hay diferentes maneras de simplificar este proceso. Para empezar, podemos pensar en la cabeza como una estructura tridimensional conformada por formas básicas. Quizá pienses que es repetitivo hablar sobre las formas en varias de nuestras clases, pero debes saber que en el dibujo figurativo, la forma es el elemento más importante y la base para poder construir todo tipo de obras. Y en el caso del retrato, la forma es prácticamente todo lo que hay que saber. La manera más común en la que podemos abordar el retrato es descomponiendo la cabeza en formas geométricas. El método más popular para principiantes es el del icónico ilustrador Andrew Loomis, que propone partir de una esfera y agregarle planos para definir la estructura del cráneo y poco a poco construir el resto de la cabeza. Este método ayuda a entender la perspectiva y la ubicación de los elementos faciales. El método Loomis consiste en dividir la cabeza en secciones clave. Es universal, es decir, proporciona una visión generalizada del rostro. Pero recordemos que no todos los rostros tienen las mismas proporciones. Tú puedes modificarlo y adaptarlo al rostro que quieras retratar. Vamos a ver cómo funciona el método Loomis paso a paso. Primero, imaginemos una esfera para representar la parte superior de la cabeza y cortamos la redondez de los costados para darle la forma característica del cráneo. Dividimos la esfera con una línea vertical y una horizontal para indicar la simetría. A partir de aquí vamos a dividir el espacio en tres partes iguales. La línea del medio representa la altura de las cejas. De ahí, en donde terminan los círculos de los costados, trazamos la línea de la base de la nariz. Hacia abajo agregamos la línea de la mandíbula y hacia arriba la línea del cabello. Las tres secciones deben medir lo mismo o ser similares. Esta es la estructura básica con la que se puede construir cualquier rostro. Aquí es donde comenzamos a agregar los rasgos faciales como los ojos, nariz y boca. La distancia entre los ojos suele ser equivalente al ancho de un ojo. Se ubican justo debajo de la línea media del rostro. La base de la nariz generalmente cae en la línea de la segunda división. Su ancho suele coincidir con la distancia entre los lagrimales de los ojos. La boca se encuentra a la mitad del tercio inferior y su anchura suele coincidir con la distancia entre los centros de los ojos. El método Loomis es muy flexible y se puede adaptar a cualquier tipo de rostro. No todos los rostros son iguales, así que podemos modificar la estructura básica para hacer rostros más alargados, redondos o angulares. Y ojo, recuerda tener a la mano una unidad de medida para corroborar las proporciones. Puedes usar la medida del ojo, del ancho de la nariz o lo que tú prefieras. Ahora que entendemos mejor la estructura básica, te quiero compartir aspectos importantes a considerar para llevar tus retratos al siguiente nivel. Primero, quiero que observes la dirección de la luz y las sombras. Recuerda que las sombras dan volumen y profundidad al rostro. No se trata solo de contornos, sino de identificar esa fuente de luz y observar cómo se comportan los planos del rostro respecto a ella. Algo que también considero importante y que he mencionado en la mayoría de las clases es que no te obsesiones con los detalles al inicio. Siempre es mejor enfocarse en la estructura general antes de pasar a detalles como arrugas o texturas de la piel. Y por último, controla tus trazos y trata de que sean progresivos. Trabaja con capas ligeras hasta que tengas bien definida la estructura y después agregar detalles. De otro modo, te arriesgas a hacer trazos que después serán difíciles de borrar o corregir. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido con un ejercicio sencillo. Saca tu papel y lápiz y acompáñame a dibujar. Observa la imagen en pantalla. Vamos a dibujarla paso a paso utilizando el método Loomis como base.
Empieza dibujando un círculo para la parte superior de la cabeza y aplana los costados. Traza una línea vertical y una horizontal justo en el centro para indicar la simetría y la ubicación de los ojos. La ubicación de estas líneas definirá la dirección de la cabeza. Ahora vamos a realizar las 3 divisiones. La primera indica la línea de las cejas. Después agregamos la de la base de la nariz. Medimos la distancia entre las dos y agregamos la línea del cabello y de la mandíbula. En este retrato, la mandíbula mide un poco menos que las demás secciones. Esta quedará más pequeña. Ahora le daremos esa forma puntiaguda a la mandíbula. Los ojos están ubicados por encima de la mitad de la segunda división y la boca por encima de la mitad de la tercera división. Utiliza la medida de este ojo para calcular las proporciones del ancho de la nariz y de la boca. La base de la nariz mide aproximadamente el ancho de un ojo. La boca mide lo de un ojo y medio. Y la distancia entre los ojos es también del ancho de un ojo. Ubica la base de la oreja en la línea inferior de la segunda división y mide hasta dónde llega. Continúa haciendo las mediciones correspondientes hasta lograr que todos los rasgos faciales sean proporcionales entre sí. Y ahora es cuando podemos detallar los ojos, los labios y la nariz, construyendo poco a poco el rostro. Si te animas, puedes delimitar los planos de luces y sombras. Con el método Loomis puedes practicar una infinidad de veces utilizando fotos o modelos como referencia. Mi sugerencia es que pruebes hacer la estructura con diferentes tipos de rostro para que observes lo flexible que puede llegar a ser. Dibujar retratos puede parecer desafiante al principio, pero con la práctica podrás lograr resultados sorprendentes. Espero que este ejercicio te ayude a empezar con confianza. Nos vemos en la próxima emisión de La Mancha. Hasta luego.